Este es nuestro segundo programa a distancia y esta vez tenemos otro añadido especial que es la presencia del alcohol. Se ve que esto de la distancia nos está haciendo mella y empezamos a añadir elementos para llevarlo lo mejor posible, así que, bueno, yo estoy con una copita de vino y tú con una cerveza. Y tú con una mantita, además, una por los mantita. hombros, que da mucha pena. Gracias. Muchas gracias. Me gusta empezar escuchando que doy mucha pena, vamos a ello. Es como la imagen del domingo, en plan el final de la semana, con una mantita echada en los hombros y una copa de vino. Bueno, hoy vengo a hablarte de una persona que tiene su nombre en al menos 8 especies de animales, 11 especies vegetales, 22 elementos geográficos y geológicos como cordilleras, montes, lagos, y además en lugares tan diferentes como Estados Unidos, Nueva Zelanda, China, Latinoamérica. Y en su honor se ha nombrado hasta un asteroide y un mar lunar. Mar lunar, wow. Un mar lunar que además está parcialmente en la cara visible de la luna, con lo que eso cotiza. Humboldt y el Monopoly. Eso es, hoy vengo a hablarte de Humboldt y de todas sus posesiones, al menos en cuanto a su nombre quiere decir. Al principio pensaba que me ibas a decir que tenía 11 estatuas con su nombre por el mundo. Digo, mira, Rebeca Solnit estaría orgullosa de él. Pero No lo sé, pero sé que tiene muchas escuelas también a su Madre nombre. mía. O sea, te he dicho como así lo más relacionado con la naturaleza en parte. Pero su nombre aparece en muchos sitios y es una de las cosas que me ha sorprendido mucho al leer sobre él, porque yo no tenía ni idea de quién era este señor. yo, hasta que no me lo mencionaste tú, no tenía ni idea. Además, recuerdo que en un momento dado se lo mencionaste a un chaval que acababas de conocer y aquí el amigo se respondió enseguida como, oh, claro que sí, el famosísimo. Y yo, joder, ¿qué me estoy perdiendo? Yo ¿por qué no sé quién Qué es rápido, este hombre? Julia, estás hablando del erudito. Este chaval que acababa de conocer. ¿Tenías planeado que hiciera aparición el erudito? Bueno, el erudito iba a hacer aparición aquí, sí. Pero no tanto por conocer a Ay, qué Humboldt, spoiler. pero sí, esta persona va a aparecer, pero muy bien. Estoy orgullosísima y contentísima porque el oyente vaya a conocer al erudito. Bueno, vamos a hablar de La invención de la naturaleza, que es el libro que ha escrito Andrea Wulf, Uf. del que, por supuesto, estaré diciendo mal su apellido, Andrea Wulf. Andrea Wolf. Andrea, pero ¿Andrea de mujer o Andrea de hombre? Andrea de mujer es una autora, Bien, otra autora para la lista de superíndice. exacto, y es una autora que nació en India Ah, y posteriormente se mudó a Alemania cuando era muy pequeña y a día de hoy vive en Londres. brava, Andrea. Y bueno, esta autora ha escrito la biografía de Humboldt, aunque es verdad que este libro no se centra solo en la vida de Humboldt, sino que hace también mucho hincapié en las influencias que tuvo posteriormente y durante su vida en diferentes campos, como la ciencia, la literatura o incluso revoluciones anticoloniales de independencia. Joder. O sea, estamos hablando de una persona muy completa. El impacto de Humboldt. Claro, y es que Humboldt tuvo bastante contacto con Simón Bolívar e incluso Bolívar destacó lo importante que habían sido los escritos de Humboldt para poder enorgullecerse de su continente y de luchar contra el Imperio Español. Qué bien. Y además Humboldt también fue muy amigo del escritor, y aquí reabro un clásico ya de superíndice, que es pronunciar nombres mal. Asumir una pronunciación que probablemente no es la real. Entonces, bueno, me voy a lanzar a la piscina. Sí, era muy amigo del escritor Goethe, o Goethe, no sé cómo... Goethe. Españolicémoslo. Colonicémoslo. Bueno, colonicemos a Goethe. Pues era muy amigo de Goethe, que escribió obras clásicas como Fausto, ¿no? Estos dos personajes se lo pasaban genial, los dos divagando y haciendo experimentos. O sea, si Humboldt y Goethe fueran millennials, Tendrían un canal habrían de tenido YouTube. un podcast. ¡Oh, y casi! Exacto. Completamente. Quizás más del canal de YouTube, es verdad. Puede ser. Un canal de experimentos y de mostrar cosas que van descubriendo. Y de charlar entre ellos, de las charletas, porque se tiraban hasta las tantas hablando de sus cosas. ¡Ay, qué bien! Son de los nuestros. Nuestros. Son de los nuestros. Ujú. Y de hecho, en agradecimiento, Humboldt le dedicó uno de sus libros, que es el ensayo sobre la geografía de las plantas, a Goethe,
Y para devolverle el favor, Goethe hizo que una de las protagonistas de su novela Las afinidades selectivas dijera: ¿cuánto me agradaría oír hablar de una vez a Humboldt? Estas maneras de agradecer que tiene la gente creadora, ¿no? Y la ¡Qué gente en el poder. guay! Ay, O sea, nosotras nos invitamos a una caña y esta gente pues se menciona en sus obras literarias. jope. Pero bueno, la influencia de Humboldt no acaba aquí, sino que, por ejemplo, Julio Verne utilizó las descripciones de Humboldt sobre Sudamérica para su serie de viajes extraordinarios. Ay, qué bonito. Y Charles Darwin estaba obsesionado con los escritos de Humboldt, que llegó a decir incluso que fue leer a Humboldt lo que le hizo embarcarse en el Beagle, que es uno de los puntos claves sobre lo que posteriormente fue la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? De hecho, Charles Darwin pidió a su hermano, cuando ya estaba embarcado en el viaje, pidió a su hermano que le enviara un ejemplar de uno de los libros de Humboldt a Uruguay, que era a donde iba a llegar Darwin. O sea, que imagínate los gastos de envío por aquel entonces de mandar algo a Uruguay, y claro, tenía que estar como muy obsesionado. Tremendo. Oye, te iba a preguntar, si a mí Humboldt no me sonaba en absoluto, ¿en qué momento llega a tus oídos la existencia de este hombre y su influencia y demás? Mira, pues estás sacando un tema, de hecho, que no sabía si comentarlo o no. Lo iba a comentar y al final lo eliminé de lo que tenía pensado, pero mira, lo voy a decir. Y es que en realidad no me leí este libro por Humboldt. Tampoco por el erudito, tengo que decir. Me leí este libro porque la portada era muy bonita. No puede ser. ¿Y por qué? Pero es un Sí, libro enorme y la No, pero a ver, O sea, se titula La invención de la naturaleza. vale, sí, el título es muy bueno. Cuando yo lo vi, pensaba que en realidad a mí me encanta todo el tema de semiótica, también de términos, de la evolución de las palabras y todo esto. Bueno, entonces yo cuando vi ese título pensé que iba a hablar del concepto de naturaleza y cómo había sido inventado a lo que hoy en día entendemos por naturaleza. Entonces me llamaba muchísimo con esa portada, además tan interesante. Y entonces ya cuando vi de qué iba, me dio un poco el bajón, pero igualmente decidí dar el paso. Esta es la razón real. O sea, Mira que en la portada te ponen que en realidad va de Humboldt, aparte Sí. de que el título sea La invención de la naturaleza. sí, porque el subtítulo es El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. O sea, que te lo dice claramente, pero bueno, yo me quedaba con el título y la portada. Bueno, me alegro mucho de que esta sea una historia de éxito de compra por la portada y sale bien. Ujú. Sí, porque no suele salir bien esto. No, de hecho no. No suele Cierto. salir bien. La de veces que me he arrepentido de, ay, venga, voy a dejarme llevar, seguro que... No, ha sido un error. Pues bueno, y estábamos hablando de las influencias de este señor que he conocido gracias a una portada bonita. Y hablábamos de Darwin. Y te tengo que decir que en este libro la impresión que tengo es que a Darwin se le pinta como un fricazo. Ay, me encanta. Te leo un fragmento del libro, ¿vale? Dice: le fascinaban los escarabajos y daba largos paseos en los que levantaba piedras y troncos para buscarlos y llenaba sus bolsas de sus tesoros entomológicos. Para no perder ninguno de sus hallazgos, un día, con las manos ya llenas, se había metido uno en la boca para guardarlo. Darwin. El escarabajo... El escarabajo había protestado ante un trato tan poco corriente, emitiendo un líquido ácido para que Darwin lo escupiera. Pero es que, o sea, ya solo la forma en la que está escrita esa frase me parece súper cómica. O sea, ¿eso es de boca de la escritora o es un escrito de Humboldt? No, es de la escritora. La verdad es que la escritora tiene una manera de escribir bastante amena. Ay, qué maja. Y que pese a que el libro sí que es verdad que es muy largo, se hace bastante ligero el Qué leerlo. bueno. Y yo tengo que decirte que, claro, que yo leía esto y aparte de pensar Darwin era un friki, yo te tengo que confesar que a mí, en mi infancia, me encantaban los bichos y yo me guardaba los caracoles y las babosas en los bolsillos. ¿Babosas? Que claro, a veces cuando me lavaban los pantalones y miraba en los bolsillos, pues ahí ya era una O fiesta. sea, todo mal. Claro, pero yo leía eso y digo, no sé en qué momento de mi vida este paralelismo que yo he tenido con Darwin se truncó, porque yo podría haber llegado a ser otro gran naturalista revolucionario.
Viendo que nuestros caminos iban Es que en juntos. realidad es la eterna pregunta de por qué perdemos muchas cosas de cuando somos pequeños. Como cuando, Ujú. o sea, la inmensa mayoría de los ilustradores y animadores y demás, por llevármelo a mi terreno, se preguntan siempre, jo, ¿por qué seguimos nosotros dibujando y el resto de amigos de la infancia que en su momento también dibujaban lo dejaron? Y me ha recordado a eso, en plan, jope, pues ahí estabas tú, apasionado por los bichos y en algún momento se Eso es. truncó tu evolución. Yo te quería preguntar a ti, después de conocer la biografía friki de Darwin y saber que al final era inicialmente un friki, pero que al final fue lo que le ayudó a ser mundialmente conocido, ¿no? ¿Tú de qué te consideras una friki, Julia? Pues voy a descartar las cosas que se podrían considerar frikis, pero que tienen que ver con mi profesión. Ujú. Porque creo que ahí la gente levanta más la mano, que es en plan, bueno, pues este es un friki de las estrellas porque es astrólogo o demás. Es que me acabas de recordar, por mencionar tu yo infantil, que yo de pequeña era una friki, pero espectacular, de los perros. Bueno, he dicho de pequeña como si se hubiera parado, pero no. Ya, eso te iba a Pero decir. lo que pasa es que yo de pequeña no tenía perro y mis padres no tenían la más mínima intención de comprarme uno. Entonces yo, para intentar compensar ese afán y ese amor que tenía y que le profesaba a los perros, lo que hacía era comprarme guías de perros y me sabía todos los nombres de en qué país se originó cada raza, de en qué se diferencia el chihuahua de pelo duro al de pelo largo, al de no sé qué. Era pasión. De hecho, bueno, es que me tenía que haber traído la guía porque la sigo teniendo por ahí. Tengo dos, una no me gustaba tanto y la otra está con los lomos que se le caen las páginas porque es que la tenía cada día como una Biblia, absolutamente. Era como mi cosa de oración, lo cogía, me miraba las razas favoritas, decía, qué bien. ¿Me estás Y diciendo que hay una raza de chihuahua de pelo largo y otra de pelo duro o cómo? ahí está el chihuahua de pelo corto, liso y feo, pero hay otro como más, con el pelo un poquito más largo, que ese es, visualmente es como más, más agradable a la vista. Pero yo era una fan absoluta, por ejemplo, el Tekel, el perro salchicha. Ujú. Ahí había Tekel de pelo duro, Tekel de pelo largo y Tekel de pelo liso. Y mi favorito era el Tekel de pelo duro porque es el que parece que tiene bigote y cara de señor mayor. Y a mí me parecía la cosa más tierna de la tierra. Y así vivía yo memorizando razas que nunca iba a tener para después, no en la edad adulta, pero en la adolescencia, acabar teniendo perros de perrera. Viva, sin raza. Todo mi conocimiento a la basura. Bueno, pues yo desde aquí quiero reivindicar lo friki y además que creo que es que el friquismo se perdona si tienes éxito. Ya. Sobre todo si tienes éxito por tu friquismo, ¿no? Si consigues comercializar tu friquismo. Sí. O sea, hace poco sacó la revista Forbes los 100 mejores influencers de 2020 y te digo que yo tengo constancia de que gente que aparece en esa lista han sido catalogadas toda su vida como fricazos. Pero claro, a ver ahora quién está en la lista Forbes y quién no. Ay, pero ¿y qué tipo de nombres hay? ¿Te acuerdas? Hay de todo, hay desde influencers que se dedican a la belleza, influencers que se dedican al deporte, a los viajes, a los juegos, hay de todo. No, porque además estaba yo pensando, como no salga mi mejor amiga en la lista, me di, no, Tu mejor lo voy a amiga en la mencionar. lista. En la lista, Ah, tu, no analista. tu mejor amiga es Sontag. No, mi mejor amiga influencer, No, es Solnit. mi mejor amiga influencer es ContraPoints. Por supuesto. Sontag ya. Bueno, ya tenía que salir. Vale, ya está. Ya el check, ¿lo tenemos ya el check, Julia? Otro superíndice en el que se menciona ContraPoints. Hablamos de Humboldt, hablamos del siglo XVIII y aquí está Venga. ContraPoints. Vale, bueno, genial. Pero bueno, siguiendo con el tema de friquismo, Humboldt era un friki también, obviamente, ¿no? Era un Ay, friki ay, ay. de la botánica, de la geología. Pero además, muy en concreto, pese a ser un defensor de la unión entre ciencia y arte, era un friki de los datos. Pensaba que ibas a decir dados. Digo, ¡buah, qué original! Podría ser también, eso no lo pone en este libro. Pero en concreto de los datos sí, o sea, datos de la flora, datos de la fauna, datos sobre clima, sobre campos magnéticos, datos sobre las condiciones de vida de los lugares que visitó, datos sociales, datos económicos. O sea, en sus viajes iba cargado con decenas de instrumentos de medición, que por supuesto los portaban otros, él pagaba por ello.
Porque no te he dicho que Humboldt era rico, rico, rico. O sea, heredó una fortuna con 25 años, pero bueno, Normal que no quiera cargar con sus trastos. claro. Y además que, claro, así es fácil desarrollar tu friquismo y hacer lo que claro. quieras, ¿no? Bueno, entonces, para que te hagas una idea, en uno de sus libros que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, era tan detallado que el traductor, en el prefacio a la edición inglesa, escribió que el libro tendía, y abro comillas, a fatigar la atención del lector. Por favor. Honestidad dolorosa ahí. En plan, venga, sin filtro. Claro que ahora tenemos como infinidad de redes sociales, pero imagínate al traductor diciendo, yo ahora, ¿dónde me desahogo después de leer semejante cosa, no? Y entonces dice, ¡pum! Pues en el prefacio del libro que estoy traduciendo. Igual de todas las opciones que tenías, el prefacio del mismo libro, pues no era el mejor lugar, ¿no? No es una nota al pie, no. Está antes que la introducción incluso. Está en plan, no me han pagado lo suficiente, yo tengo que dejar esto por delante, Eso que lo es. sepa la gente. O sea, gracias Twitter por darnos ese espacio que faltaba en el siglo XVIII. Bueno, a este traductor, claro está, Humboldt no lo volvió a contratar. Y es que Humboldt tenía que tener un carácter Importante. de cuidado, sí. Uf. O sea, Humboldt, y esto me lo estoy sacando yo de la manga con lo que me imagino leyendo el libro, Humboldt tenía pinta de ser un criticón de esos que no dejan títere con cabeza y no se cortan un pelo. A mí me estaba cayendo muy mal Humboldt A ver, cuando estaba es leyendo este rico libro. y friki, o sea, Claro. muy bien Pero- tenía que salir la cosa para que te cayera bien. Pero no, me estaba cayendo muy mal porque en el libro se le pinta como un hombre inteligente, aventurero, generoso y además potencialmente maricón, que ya iremos a este tema. Pero parece que no es solo todo lo que reluce, porque por ejemplo en una carta que escribe durante uno de sus viajes, después de narrar aventuras, peligros constantes como jaguares, cocodrilos, todo esto a sus amigos y familiares, termina la carta diciendo, ¿y vosotros, queridos, cómo va vuestra vida monótona? ¡Hala, cómo la suelta, por favor! Sin cortarse, ¿no? Y un científico también llegó a decir que Humboldt, al haber estudiado a las serpientes venenosas de Sudamérica, y abro comillas, había aprendido mucho de ellas. Con estas pinceladas me lo estoy empezando a imaginar en plan marica mala, ¿eh? A mí aquí Humboldt me empezó a caer muy bien, porque me lo imaginaba tomándose unas cañas conmigo y poniendo verde a todo Dios. Me parece genial. Y además en el libro hay un momento en el que creo que quizás Andrea Wulf, la autora, se vio por dónde estaba yendo lo que la gente podía imaginar. Puso literalmente en el libro, a pesar de algún desprecio ocasional, Humboldt era normalmente generoso. Andrea intentando salvar el barco en plan, a ver, no dejéis de leer que de verdad que era majo, en realidad. ¡Qué maravilla! A mí ya, con estos flecos de ser un poco cabrón, ya me hace humanizarlo. Y entonces ya me abro a quererlo. Ay, me encanta. Te decía que potencialmente Humboldt era maricón y vamos a abrir un poco este tema porque Humboldt no se casó Ujú. y tampoco se supo nunca de ninguna relación íntima con mujeres. Sin embargo, sí que se obsesionaba con amigos masculinos. Y les escribía cartas, Eso, define obsesión. claro, les escribía cartas en las que confesaba su amor, y abro comillas, eterno y ferviente. Y aquí lo que explica la autora dice que, bueno, que Humboldt, y esto también lo comentamos en el anterior superíndice, que vivió en una época en la que no era tan raro que los hombres hicieran declaraciones apasionadas con sus amistades. Pero que, por lo visto, las suyas eran bastante intensas. Y te voy a leer algunas de las cosas que Humboldt escribía. Estaba atado a ti como con cadenas de hierro. O, por ejemplo, mis planes dependen de los tuyos. Que bueno, eso ni tan mal. Pero hay otra cita Es que que dice... en la voz sexy hace mucho. Hay otra cita que dice, puedes darme órdenes como a un niño y siempre me encontrarás obediente y sin protestas. O sea, además de esto, Un señor que es capaz de acabar una carta con un... Bueno, vuestras monótonas vidas. Y después decir eso, yo creo que siente amor. la cosa es que además, bueno, no siempre, pero como que en diferentes periodos le acompañaba un amigo especial. Y al final se lo llevaba a sus exploraciones. Hubo casos en los que no se llevó a científicos renombrados y en cambio sí que se llevó a algún jovenzuelo con el que se empezó a llevar bien. Pacha. Total, que claro, con este percal,
un periódico de la época insinuó que quizá era homosexual en un artículo en el que hablaba de la persona con la que duerme Humboldt. O sea, imagínate hasta el punto en el que llegó todo esto. Pero, o sea, estamos hablando de que existía la prensa del corazón sobre científicos en el momento, ¿o qué está pasando? No creo que llegase a eso, no sé muy bien qué periódico era, pero es que Humboldt llegó a ser una persona reconocida internacionalmente y fue de las personas más famosas de la época. Jesús. A día de hoy casi no le conocemos, pero sí que en su época fue, y de hecho hay citas de personas ilustres que hablan de Humboldt como la persona más famosa después de Napoleón y cosas así. ¿Va a haber algún momento en el que desempolvemos el por qué a día de hoy no es tan reconocido? No, Pero Andrea Wulf no te da ninguna respuesta, ¿no? no lo da, no lo termina de explicar Qué o al menos misterio. no ha indagado en ello. La cosa es que sobre esta potencial mariconez de Humboldt, Esa va a ser la razón. ¿Qué te apuestas? puede ser. Yo estaba leyendo todo esto y ya estaba feliz de saber que Humboldt era marica. Pero entonces leo lo siguiente. Asumiendo. Y leo lo siguiente del libro que dice: Humboldt nunca explicó la naturaleza de esas amistades masculinas, pero es probable que fueran platónicas, porque reconocía, y abro comillas de Humboldt, no tengo necesidades sensuales. Y sigo con el libro. El cansancio físico le alegraba y la naturaleza le calmaba, entre comillas, los instintos salvajes de las pasiones. Yo leyendo esto, mi primer pensamiento fue, bueno, ¿qué va a decir este señor en 1700, 1800 para evitar las insinuaciones que incluso los periódicos estaban haciendo? Pero luego un segundo pensamiento era como, ¿y si realmente decía la verdad, no? Porque Claro. puede que fuera asexual y que sí tuviera relaciones románticas con hombres, pero que no fueran sexuales. Claro, solo platónico. Y al final es como que yo mismo me autoconvencía de que lo que él decía era mentira simplemente porque me interesaba dar por hecho que Humboldt era marica, pero a lo mejor era asexual, homorromántico. Pero incluso no creo que tenga que ver exclusivamente con que te interese a ti que esa fuera la realidad, sino con que tendemos directamente a asumir que cualquier persona tiene una sexualidad, no sé si llamarlo sexualidad activa, porque no sé si sugerir que la asexualidad es pasiva o no sé, pero asumimos que la gente no es asexual. Es cierto. Entonces te cuesta un montón plantarte en el que a lo mejor no me están diciendo una excusa y en realidad esta era su identidad real. Y sin darnos cuenta vivimos en una sociedad que da por hecho que todo el mundo es sexual y que Sí. incluso la publicidad, todo es como, tiene mucha carga en ese sentido. Entonces ahí como que sí que me he dado cuenta hasta qué punto se invisibiliza hasta en personas, pues eso, que no se sabe del todo qué orientación tenían, que obviamente a lo mejor la orientación del deseo era más hacia hombres, pero no tenía por qué ser en un plano sexual. Entonces me parece interesante eso y nada, bueno, como que es una de las reflexiones que me llevo de Humboldt como potencial icono asexual o no de la historia. Y también sobre este tema, bueno, el hermano de Alexander von Humboldt, que se llamaba Wilhelm, no sé. Wilhelm. Bueno, pues él era lingüista y creo que era un diplomático. Oh, Entonces Wilhelm, no sé cómo decirlo, viajó por diferentes partes de Europa y Alexander fue a visitarle una de las veces en las que, bueno, cuando estaba viviendo en Londres, su hermano, y Wilhelm le había preparado una habitación a Alexander von Humboldt, pero, como tantas otras veces, Alexander se presentó allí con un acompañante masculino. En esta ocasión, un tal François Arago. Y nada, pues al hermano de Humboldt, a Wilhelm, por lo visto no bueno, te leo literal del libro que dice, le desagradaban profundamente las intensas amistades de su hermano. Iba a decir que no le gustaban, pero no, le desagradaban profundamente. Y aquí dice la autora, seguramente por una mezcla de celos y preocupación por lo que podían parecer unas relaciones inapropiadas. Bueno, y quizás un poco de homofobia también, ¿no? homófobo. Más que También. preocupación. Ya, lo que pasa que en esa época mucho pedirle al aliado, ¿no? Ya. O sea, es como bastante, si no de la lía parda, como para que diga, bueno, Total. es una opción. Bueno, es que también te digo que Wilhelm se negó a acoger a este amiguito de Humboldt. Así que, ¿qué hizo Humboldt? ¿Qué hizo Alexander? Se mudó con este amigo a una fonda cercana que había por allí. Bueno, la cosa es que llevamos unos cuantos minutos y todavía no te he dicho nada en realidad de la aportación de Humboldt a la ciencia. Entonces,
Te voy a dar unas pinceladas, ¿vale? Porque tampoco me quiero enrollar mucho, que esto no es lo importante. Bueno, este señor se recorrió parte de Latinoamérica, lo que hoy sería Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, México. Pues se recorrió con el permiso del rey Carlos IV, porque aquello todavía eran colonias españolas. Y bueno, Humboldt fue el primero en explicar las funciones del bosque en el ecosistema y en el clima. Las funciones del bosque. Sí, por ejemplo, hablaba de la capacidad de los árboles de almacenar agua, de cómo los árboles enriquecían la atmósfera con su humedad, o incluso la protección que daban al suelo. También extendió mucho la noción de la Tierra, o sea, de la Tierra del planeta, como un organismo vivo. O sea, un tejido donde todo está como interconectado. Y de hecho, por este mismo argumento, se le considera como el padre de la ecología. Porque además también Ay, qué guay. denunció la acción del hombre y cómo ésta podía modificar el clima. Y advirtió de que muchas de las cosas que se estaban haciendo en aquella época podían tener consecuencias devastadoras para las generaciones futuras. O sea, es que era un visionario. Madre mía, pobrecito. Menos mal que no puede ver la actualidad porque le daba algo. Sí, desde Suena un luego. poco a que en la fecha, o hasta la fecha, se tenía un concepto más de la Tierra como esto, como un mapa que vas descubriendo y agrandando poco a poco, pero no como un conjunto de todo afecta a todo, ¿no? Claro, por lo visto estas ideas en aquella época no era lo más extendido. Y de hecho, por lo visto estos pensamientos que plasmó Humboldt luego influyó mucho a pensadores de la época e incluso posteriores, ¿no? Está el naturalista John Muir, que tiene citas muy parecidas a lo que decía Humboldt, como cuando tratamos de destacar algo por sí solo, descubrimos que está enganchado a todo lo demás en el universo. Y esto es un tipo de pensamiento que defendía Humboldt. Es que se me hace raro que pensar en que hubo un momento en el que eso no era la norma, pensar en que todo está interconectado. Encima, como con el filtro del antropocentrismo, es súper sencillo encontrar el nexo entre distintas disciplinas y cosas en el mundo. Es como, si no lo ves el nexo natural, ya está el hombre para servirte de nexo. Sí que hay alguna cosa que creo que a día de hoy todavía no se aplica, que por ejemplo Humboldt no entendía la ciencia como un conjunto de compartimentos y el hecho de que cada vez la ciencia se estaba centrando en pequeños detalles y no se molestaba en ver el elemento holístico que las conectaba entre ellas. Pero claro, es que en aquellos tiempos estamos hablando en los que se estaba deforestando de una manera brutal, se estaba usando todo era al servicio del hombre. Y claro, Humboldt advirtió los vínculos entre, por ejemplo, la deforestación y los cambios que luego sucedían en el medio ambiente y se convirtió como un precursor de esto, de advertir del cambio climático, porque de hecho es que algunos pensadores norteamericanos llegaron a decir que el clima había mejorado desde la llegada de los primeros colonos en Estados Unidos. Esta gente Porque ahora decía... estamos aquí para verlos, ¿sabes? Claro. Ese es el razonamiento. Ahora veo el clima, lo veo bien. Ok. Esta gente llegó a decir, literal, que con cada árbol que se cortaba en los bosques vírgenes, el aire se había vuelto más suave y más sano. Venga, sí. Conveniente. O sea, esta era la posición. Y bueno, John Muir, el naturalista que te comentaba antes, criticaba mucho la deforestación y la tala de árboles. Y tiene una cita que me parece muy interesante sobre cómo la modificación del medio ambiente es algo que se usa para beneficio del ser humano, pero hasta qué punto eso tiene unas consecuencias a largo plazo mucho peores. Y tiene una cita que me parece que lo ejemplifica muy bien, porque dice: sin duda, estos árboles producirían buena madera después de pasar por el aserradero. Igual que George Washington, después de pasar por las manos de un buen cocinero francés, habría sido una buena comida. Por favor, qué bruto, qué maravilla. Y me parece, sí, cuando lo leí me pareció como muy buen ejemplo de esto, ¿no? Pensaba que iba a decir algo así como, igual que George Washington, una vez que su cadáver se entierre, servirá de alimento para muchos otros seres vivos. Pues también tienes toda la razón. No, fue mucho más allá. Bueno, y también una cosa que me parece interesante destacar de Humboldt es que, a diferencia de casi todos los europeos, no pensaba que los pueblos originarios, los indígenas, fueran bárbaros, sino que admiraba su cultura, sus creencias, sus lenguas. De hecho, Humboldt hablaba más bien de la barbarie del hombre civilizado que de ese salvajismo supuesto de las personas indígenas. Y claro, criticaba mucho cómo trataban los colonos y los misioneros a la población local del continente americano. Cuando regresó a Europa, de hecho, como que llevaba una imagen completamente nueva de aquellos que en Europa se llamaban salvajes.
Y es que esta narrativa de la otredad y de pensar que el otro es un salvaje, yo creo que a día de hoy todavía se sigue usando. Incluso cuando mucha gente habla, pues yo qué sé, de Israel y Palestina y habla de Israel como la única democracia de Oriente Medio y un supuesto paraíso para la comunidad LGBT, que bueno, Bueno, o en sea, fin. es que podríamos hacer un superíndice solo de esto. Terrible. Pero bueno, como que venden una imagen, por lo tanto, por contraposición, de que Palestina es lo opuesto y justifican así las barbaridades al pueblo palestino. Sí, cierto. Sí, es como cuando surgen estos debates sobre el velo o... Bueno, sí, el velo, básicamente, y su uso por parte de mujeres, y te vienen según qué colectivos de feministas diciendo la barbaridad que eso supone, la falta de derechos y demás, y es como, es que yo no soy nadie desde mi punto de vista de occidental, europea, atea y de todo, como para hacerme una idea también de todas las lecturas diferentes que tiene el uso del velo y tener una idea súper cerrada de lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Ujú. Pero bueno, como eso, otros tantísimos temas que es como, yo no sabría decirte. Claro, cuando se usa el feminismo como herramienta para atacar a otras culturas. Sí, Claro, y a mí me ha pasado, y aquí voy a hablar del erudito, esa gran persona. este chico Tinder que de hecho había hecho un... Bueno, tampoco quiero dar muchos datos. Ya no puedes, no completes mucho su biografía. Bueno, por sus estudios se supone que sabía mucho sobre Latinoamérica De ahí su nombre, el Y- erudito. y me llegó a decir que, bueno, que es que el pueblo latinoamericano por naturaleza era agresivo, era violento. Y le dije, bueno, es una generalización un poco atrevida. Sí, la verdad, Y me es dijo, una "No, no, no, no". generación poco propia de un estudioso. Me dijo, me lo han confirmado incluso ellos. Y es como, bueno, claro, el representante de Latinoamérica te lo ha confirmado, vale, genial. Terrible. Entonces, bueno, este sesgo de confirmación que tenemos todos, al fin y al cabo, pero todavía a día de hoy seguimos creando esa otredad de civilizaciones, de pueblos, de naciones que nos parecen que son inferiores o que les asignamos una serie de prejuicios que, bueno, que nos interesa asignarle por lo que sea. Cierto. Y es que el Humboldt criticaba mucho el colonialismo, bueno, criticó mucho el colonialismo español porque al fin y al cabo estuvo recorriéndose Latinoamérica. Y ahí, claro, ponía en evidencia ciertas absurdeces que yo además no tenía ni idea, como que, por ejemplo, el rey de España en aquella época tenía el monopolio de la nieve ¿Qué? en ciudades como Quito o Lima y muchas otras para utilizarla en la fabricación de sorbetes para los ricos. ¿Qué? O sea, esa frase es patética y absurda de principio a fin. Uno, ¿cómo se puede tener el monopolio de la nieve y que además el uso sea ese? O sea, Humboldt dijo lo absurdo que era que una cosa caída del cielo tuviera que pertenecer a la corona española. madre de mi vida. Y bueno, en fin, que a día de hoy todavía en muchos lugares los recursos naturales están en manos de personas, que todavía de alguna manera sigue existiendo todo Ya, en esto. realidad, cuando te intentas llevar el ejemplo de la nieve a otras cosas, se te va un poco la cabeza con muchas cosas que damos por hecho, que dices, ¿en qué momento se decidió que esto por ley es así? O sea, las fronteras, los países, sí, las propiedades. La todo, tierra, todo. sí. Y bueno, pues como te decía, Humboldt criticó muchísimo el colonialismo español, que como dices, yo creo que hay muchas cosas que si analizáramos desde nuestro punto de vista hoy, todavía de alguna manera siguen estando bastante en actualidad. Y bueno, como Humboldt escribió, aprovechando ese viaje que hizo por Latinoamérica, un libro que lo hemos mencionado antes, que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, y ahí hablaba de que las teorías de Buffon, Buffon. no sé, Buffon. esto lo añadimos a la lista de nombres que no sé pronunciar, que las teorías de Buffon sobre la degeneración solo se habían popularizado porque, y abro comillas, halagaban la vanidad de los europeos. La degeneración referida a los pueblos de indígenas. Claro, ¿quién era este señor? ¿Quién era el conde de Buffon? Pues era un señor francés que, como Humboldt, venía de una familia rica y hacía de todo, porque al final venir de una familia rica te permite hacer un poco de todo. Era naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático, o sea, Jesús. de todo. Bueno, pues este señor tenía el título de conde de Buffon y escribió la obra de historia natural más leída de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, Oh. en esta obra afirmaba que el llamado Nuevo Mundo era inferior al Viejo.
Y según este señor, las plantas, los animales e incluso las personas en América eran más pequeños y más débiles. Por favor. Además me encanta porque el concepto, ya el concepto en sí de el nuevo mundo es en plan, es que es nuevo para ti, pedazo de petardo que acabas de llegar ahí, lo tomas como nuevo y te quieres ahora teorizar Claro. sobre el valor de unas cosas sobre otras, o sea, Que mides todo en base a lo que tú vives, cállate. desde Francia además, que seguro que no viajo. Pues lo único... Bueno, es que digo bufón porque no porque me parezca un bufón, sino porque le intento poner el acento al final, Bufón. ¿no? Porque es francés. Sí, oye, a lo mejor Bufón. la palabra española viene de este estúpido, señor. Vamos a investigar sobre esto, pero estaría muy bien. Pues sí, pues aquí el señor este, que bueno, que aportaría otras cosas a la ciencia, no lo sabemos y no nos importa, porque es un Seguro que estaba gilipollas. en el patio de atrás, en su tumbona, en plan, teorías sobre el nuevo mundo, aquí, desde mi piscina. Bueno, pues este señor que la lió pardísima porque con esta teoría que Humboldt ya tiró por tierra diciendo, mira, básicamente esto solo se populariza porque halaga la vanidad de los europeos. Esto además hizo que se desencadenara un pique de señoros. ¿Entre Buffon y Humboldt? No, Ay, no, casi. porque Humboldt era marica, no puede ser un... No entra en señoro. No puede ser Por un señor. poco. Sí que es verdad que era rico, que era blanco. Bueno, hay muchas cosas que no nos gustan tanto de Humboldt, pero no era tan señoro. Pero no. Mira, en el primer superíndice ya hablamos de un pequeño pique entre Zizek y este autor, que no fue Con John... Byung-Chul Han, 한병철, Eso, del autor de La Sociedad del Cansancio. Han, dejémoslo en Han. Y bueno, y en ámbito nacional tenemos otros piques como C. Tangana y los chicos del maíz. Por supuesto. Lo que nos gusta un pique de señoros, Julia, por Dios. Mira, el pique de Zetangana con los chicos del maíz, yo no sabría nada si no fuera porque está nuestra amiga Penny Jay educando a España, pero la existencia y presencia de Tangana me da una pereza vital que si no me viene alguien como ella a educar, yo no me entero de nada. Cierto, de hecho yo me entero de todo lo de Zetangana, gracias a Penny Jane. Bueno, pues este pique fue entre Buffon con Thomas Jefferson, ¡Oh! uno de los padres fundadores de Estados Unidos y que llegó a ser presidente del país. Pues mira, Buffon y Jefferson se picaron con escritos defendiendo sus posturas, que bueno, hasta aquí todo bien. Ay, David, esto es terrible. Inciso, es que Dime. me dices Jefferson y yo ahora solo puedo imaginarme al de Hamilton rapeando. Lo sé. Qué Lo maravilla, sé, claro. quiero que gane Pero él. eso es genial. Es genial porque a mí me pasa igual que gracias al musical de Hamilton, yo ahora pienso en Jefferson y me imagino a un tío, Con todo el swag del mundo, un portento de pelo. claro, rapeando. Es que me Qué parece maravilla. una maravilla. Así que sí. Ojalá una pelea de gallos entre Jefferson y Buffon. De hecho, él también interpretaba a un personaje francés en la primera parte del musical, o sea que podíamos hacer que él mismo haga de los dos personajes. Pelea de gallo consigo mismo. Bueno, pues entonces, como te decía, se picaron. Bueno, estuvieron ahí como defendiendo sus posturas a través de escritos, pero Jefferson, claro, como sabemos gracias al musical de Hamilton, llegó a ser embajador de Francia a finales de 1700. Y en una cena en Francia, donde había franceses y norteamericanos, Jefferson dijo, mira, esta es la mía. Y entonces, bueno, después de haberse fijado, obviamente, que los franceses en aquella cena eran más bajitos, dijo, oye, vamos a levantarnos todos. Vamos a ver. ¡No! Y entonces dijo, pues espérate a ver si la teoría esta de la degeneración para las personas va al revés en Europa. ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, No me lo puedo creer, Sí, qué sí, sí. maravilla. pero esto no quedó aquí. O sea, Jefferson también le dijo a Buffon que el reno escandinavo, europeo, era tan pequeño que podría, y abro comillas, que podría pasar por debajo del vientre de nuestro alce. O sea, si esto no es un pique de a ver quién la tiene más grande... Y además, o sea, todavía a la altura digo, bueno, vale, venga, date una palmadita en la espalda, pero que estés fardando de la altura de tu reno, o sea, y del alce. Claro, porque Buffon decía que los animales eran más pequeños, más endebles, entonces dijo, mira, Cari, o sea, Uf.
ya te digo que nuestro alce le pasa por debajo del reno escandinavo y ni se entera. No le raspa con las aspas. Bueno, que pensamos que paró aquí. No, o sea, Jefferson hizo una campaña entre sus redes y pagó él mismo que le enviaran un alce disecado ¿Hola? desde Estados Unidos a París. Aunque al final no sirvió para impresionar al francés, porque además llegó, por lo visto, en un estado de deterioro Lamentable. bestial. Entonces, las teorías de la degeneración parecía que se cumplía. No lo pensó bien. Al parecer llegó sin pelo y oliendo No. fatal aquello, sí. Pero bueno, la cosa es que además llegó un momento... Jefferson se quería asegurar de que Buffon lo recibía en persona y al final Buffon estaba muy enfermo. Pero, según escribió Jefferson, parece que al final el recibir este alce en mal estado sí que le sirvió a Buffon. Y, según Jefferson, iba a retractarse de esta teoría. Mala suerte que murió poco después y no le dio tiempo. Yo veo potencial de musical, comedia, vamos, clarísimo, está ya escrito. Esto da para, vamos. Sí, es que tiene un tirón increíble. Me encanta. Así que, bueno, este Pique de Señoras me pareció como fantástico de leer en este libro. Y hay otro elemento que aparece en este libro que me parece que también representa de alguna manera las relaciones de poder entre estados o incluso entre regiones. Que bueno, hemos visto otras maneras que se representan las relaciones de poder como el colonialismo o los piques de señoros también ahora. Pero hay otra manera en la que todo esto se representa que es la cultura. Ajá. Y bueno, hablando de relaciones de poder y de cultura, veo el potencial, pero no voy a abrir ese melón de la apropiación cultural. Uf, madre mía, no salimos de aquí. Claro, pero bueno, o al menos no voy a abrir el melón de apropiación cultural en cuanto a cultura intangible, Ajá. pero sí que en cuanto a cultura tangible. Lo típico que te vas a Canarias y te acabas trayendo una piedrita volcánica que se te cuela en el Uy, qué bolsillo. casualidad. Pese a que sabes que no está del todo bien hacerlo. Bueno, pues había un señor en esta época que era embajador de Gran Bretaña y que, pues a principios de 1800, pues lo típico de la piedrita que hemos dicho, pues él robó los mármoles de la Acrópolis. Venga, la piedrita era un museo, lo que robó. Este señor, que se llevó bastante patrimonio de Grecia, inicialmente para decorar su mansión escocesa. Pero qué cara dura, o sea, no es una piedrita, se ha robado ahí. Julia, si tú te coges la piedrita volcánica de Canarias y la pones para tus macetas de plantas, este señor se llevó también los mármoles de la Acrópolis para su mansión. Al final, Atenea ahí plantada encima de su chimenea. esto es proporcional a lo grande que sea tu casa. Entonces, posteriormente, el Parlamento británico se los compró y se los cedió al Museo Británico. Entonces, en una visita de Humboldt a su hermano en Londres, el Museo Británico, bueno, como que mucha gente estaba visitándolo porque estaban expuestos los famosos mármoles de Elgin. ¿Y por qué se llamaban de Elgin? Porque este señor que los robó era el conde Capaz. de Elgin, eso es. O sea, O sea, nombrar el patrimonio griego en base al señor que los robó. Ujú. ay. Pero ¿cómo se puede Una ser maravilla. más señor? O sea, qué absurdo, qué cara dura, qué. Y la cosa es que ya en esta época, Wilhelm, el hermano homófobo de Que Alexander... todo se hubiera arreglado si Alexander hubiera ido solo y hubiera salvado su amistad y relación con su hermano en lugar de ir siempre acompañado. No, se llevó muy bien. Es verdad que se llevaba muy bien con su hermano, pero hubo rencillas. Pero sí que es verdad que ahí Wilhelm le dijo a su mujer, o sea, porque Wilhelm era cishetero, ¿no? Entonces le dijo a su mujer que los mármoles eran maravillosos, pero, y abro comillas, nadie ha robado así. Fue como ver todo Atenas. Es decir, él mismo, en aquella época, estamos hablando de inicios de 1800, ya veía esto como un robo. Nadie ha robado así. Admirado de la labor de su Y paisano. es una locura, Jesús. porque es que los museos más internacionales viven de esto, viven del robo y del expolio que se ha hecho a otras culturas. Mira,
Yo he estado en el Museo Británico un par de veces y la verdad que es una locura. O sea, por supuesto, te lo pateas saltando de zonas, de territorios y culturas. Y, por supuesto ahí no hay nada inglés. Claro, o sea, tú que has estado en el Museo Británico, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Pues la cantidad de cosas de Egipto, por ejemplo. Ujú. Yo estaba alucinada, en plan momias, sarcófagos, la piedra roseta esta fantástica. Todo estaba allí, era en plan, aquí, en pleno Londres, donde tiene que estar. Es increíble. Pero bueno, y en Berlín también. En Berlín hay como 2 museos que parece que estás en Egipto. Es cierto. Pero, y ya no hablando de diferentes continentes, incluso dentro de Europa, bueno, está este caso, ¿no? De lo de Grecia, pero incluso dentro de la misma España, al final la centralidad del Estado, cómo hace que Madrid absorba muchísimo patrimonio que pertenece a otras partes. Y yo me acuerdo de haber leído, que aquí, bueno, no sé hasta qué punto me estoy yendo de tema, pero me leí una vez hace mucho tiempo un libro de Francisco Umbral que recopilaba como artículos que les había escrito en El País. Claro, muchos de ellos ni siquiera tenían idea porque, claro, eran de, pues no sé, de los 80, ¿no? Y me acuerdo que hablaba de como de una escultura, un busto que se había descubierto y que se había llevado a Madrid para restaurarlo y que se iba a exponer durante un tiempo en Madrid. Y él decía algo así como, he intentado encontrar el artículo pero no lo he encontrado, y él decía algo así como, ya veremos si al final no se queda en Ya. Madrid. Y criticaba esto, la centralidad del Estado. Yo esto cuando me lo leí, lo busqué y encontré que seguía en Madrid a día de hoy. Y es así un poco, ¿no? Para sorpresa de nadie. Claro, y es como ciertos países, ciertas ciudades tienen esa capacidad de fagocitar todo lo que no les pertenece y al final expolian de patrimonio a otros lugares, les dejan vacíos ciertos atractivos que podían tener para atraer turismo y mejorar un poco la economía de esos lugares, lo destrozan a través de esto. Pero es que ahí yo creo que también entra mucho razonamiento del estilo... A ver, es que en estas ciudades grandes que fagocitan hay muchísima más movilidad, realmente se va a ver, va a venir gente a consumir esto o a ver este museo y demás, y ese tipo de atracción y de movimiento en las ciudades pequeñas no lo hay. De hecho, yo hace poco he pensado en eso porque en Cáceres tiene que estar al caer el que abran el Helga de Alvear. Helga de Alvear. Que han estado haciendo durante ya bastante tiempo, una inmensa reforma y demás. Y yo pensaba, pero el hecho de que el edificio ahora sea una pasada y sea un gran atractivo, ¿realmente le cambia algo a la gente de la ciudad que ya de por sí no consume arte moderno? O sea, ¿esa gente va a ir a darle vida al museo ahora porque simplemente se haya reformado y sea más grande y vistoso? Me lo pregunto. Es que yo creo que ahí se abre otro debate, pero para mí el debate de fondo es hasta qué punto el patrimonio que pertenece a un lugar concreto debe ser llevado a otro de manera permanente. Yo entiendo que las exposiciones puedan ser itinerantes o lo que sea, pero hasta qué punto un patrimonio, porque el Acrópolis está incompleto. Ya. Es decir, este señor se robó los mármoles de Elgin, es decir, sus mármoles, porque además es que es su propiedad. Le faltó firmarlos. Claro, y se los llevó porque les gustó y punto, pero ahí queda el debate de hasta qué punto, porque yo he escuchado a gente que defiende que, por ejemplo, haya ciertas cosas aquí en Madrid de otras comunidades autónomas, porque al fin y al cabo las condiciones en las que están aquí son mucho mejores. Claro, que haya inversión suficiente como para poder cuidar de esas cosas ahí, porque en su sitio original no habría dónde tenerlo o no habría dinero para dedicar a su conservación o lo que fuera. Sí, me parece que es un debate como muy interesante, que fíjate, si no nos ponemos de acuerdo o no tenemos una postura clara con patrimonio o cultura tangible, imagínate cuando hablamos de música ya, Ya. ¿no? Pero con este tema sí que creo que Grecia, por ejemplo, con el tema de la Acrópolis, lleva mucho tiempo reclamando que se le devuelva y no se le devuelve. Es que, Y claro, lo que mucha gente dice es, si al final esto se generaliza, los museos más famosos se vaciarían, ya, porque gran parte de sus colecciones son robo. son robos, son de otras culturas. Es que deberían estar nutridos los museos de cosas que se cedan de distintas culturas.
Que tú digas, bueno, pues nos interesa que haya visibilidad de esto en Berlín. Venga, os cedemos esta serie de estatuas o de mármoles o de lo que sea, pero que sea todo expolio, la verdad que es tremendo. Es como, a ver Claro. cómo me blanqueas la imagen, amigo, para que siga teniendo sentido el discurso Claro. de... Sí, sí, es que tiene que estar aquí porque pertenece al Museo Británico. Y Ningún eso, sentido. claro. Bueno, de hecho, justo has dicho algo muy parecido a lo que dijo el director del Museo Británico recientemente. Dijo, creo que fue en 2019, o sea, el año pasado, que llevarse los mármoles del Partenón fue un acto creativo. ¿Perdón? Un acto creativo. Y claro, y decía de hecho, y claro, su justificación era, están tan descontextualizados en el Museo Británico como lo estarían en el Museo de la Acrópolis en Grecia, porque al fin y al cabo no se devolverían al lugar original, sino que se llevarían a otro museo, bla, bla, bla. Es decir, que a día de hoy... Conveniente. Claro, sí. No sé, entonces hay como mucho debate en todo esto y obviamente lo que no quiero tampoco obviar es, desde el punto de vista de España, todo lo que hay en muchísimos museos expoliado a Latinoamérica, Uf, también, especialmente en Madrid. cierto. Me parece uno de los debates como pendientes de cómo gestionar todo esto. Pero bueno, el tema de la apropiación cultural ya lo abriremos en otro superíndice que es un tema que abre muchas pasiones. Y entre tú y yo, Uf, nunca llegamos a un acuerdo. Nunca sé dónde me posiciono. O sea, siempre es como resetear la cabeza en el momento de intentar tener esa conversación y decir, genial, no tengo nada claro. Esa es la conclusión eterna. y básicamente es todo lo que te quería decir del libro. Hasta aquí hemos llegado. Qué maravilla. Entonces, ¿cuál sería tu valoración del libro como tal? O sea, Pues me ha gustado mucho, me ha parecido que a veces presta demasiada atención a las influencias que ha tenido Humboldt en otras personas, como que hay una gran parte del libro que es el legado, digamos, de Humboldt en otras personas, incluso después de su muerte, que entiendo el porqué, que es la reivindicación de todo lo que él dejó y que a día de hoy no se reconoce. Pero bueno, quitando eso, me parece un libro muy interesante para ver la figura de esta persona que al fin y al cabo sí que tuvo un impacto bastante grande y que creo que Humboldt también al fin y al cabo era un hombre rico, blanco, y que hay ejemplos que vienen en el libro que no he dicho, que por ejemplo a la corriente de Humboldt se le puso ese nombre y que él mismo se enfadó porque esa corriente ya era conocida por los pescadores locales de allí, pero se le puso su nombre porque él midió la temperatura y las condiciones de la corriente en concreto. Él no fue un descubridor. Entonces, me parece que también el libro sirve un poco para hacernos reflexionar hasta qué punto construimos nuestra historia en base señoros. a señoros, sí, bueno. Claro, pero es bastante guay que este hombre, Humboldt, teniendo una vida de tanto privilegio y de reconocimiento y demás, él en vida tuviera la autocrítica de decir, yo no soy más, yo no soy... Mi nombre no tiene por qué estar eclipsando una realidad que ya existía antes. Es Cierto. bastante guay. Sí, sí, o sea que él mismo protestó porque dijo que la gente ya conocía esa corriente y que le halagaba que hubieran puesto su nombre, pero que al fin y al cabo él no era más que una persona que había medido lo que ya se sospechaba, ¿no? Y eso, bueno, como que Humboldt corroboró muchas cosas y por lo tanto su figura es importante, pero bueno, que hay ciertos descubrimientos o ciertas cosas que corroboró Humboldt que se descubren leyendo este libro, que cuando él fue a esos lugares en concreto se dio cuenta que la población local lo daba por hecho y se sabía ya. Es que nos creemos muy listos. Ujú, eso es. Entonces, por eso me parece interesante el libro, no solo por el hecho de reivindicar una figura como Humboldt, sino también por entender qué hay de trasfondo, detrás de una figura como él. Qué bien. Y poco más. No sé, Julia, ahora mismo tú qué te estás leyendo. Pues yo me estoy leyendo otro libro de ficción. Es un librito que es una saga de... Yo no sé si llevan ya como 13 libros o así. Es de un autor escocés que se llama Alexander McCall Smith. Y este hombre es famoso porque tiene como muchísimas sagas distintas de personajes encantadores, de distinto tipo de tramas. Tiene tramas de señora detective en África, un grupito de vecinos en Edimburgo y cosillas así. Y me estoy leyendo uno que es como el número 10 o así, de una saga que se llama
El número 44 de Scotland Street. Y nada, son libritos cortitos pero como con unos personajes muy simpáticos, como que están escritos como con mucho cariño, con mucha... O sea, hay un rango de personalidades de todo tipo, desde lo detestable a lo encantador, pero es como que el autor tiene una ternura a la hora de escribir los personajes, es como que les quiere a todos. Y entonces está escribiendo de personajes que deberían ser un incordio y aún así tú estás con una sonrisa por lo que aporta en conjunto a la historia, porque todo queda muy redondito. Y no sé, es como un... No es placer culpable porque no tiene nada de culpable, pero es como el tipo de lectura reconfortante que me llega de vez en cuando, porque los colecciona mi madre y tenía por ahí un par atrasados y ha sido como, ay, qué hogareño, qué casero, qué cookie todo. Qué bien. Así que con eso estoy. Muy bien. ¿Tú estabas ya con algo más? Yo estoy leyéndome un ensayo que se llama Los dos demonios recargados, de Daniel Feuerstein. Habla de un momento en concreto de la historia de Argentina en el cual se crea como una narrativa de dos bandos enfrentados. Por un lado, el poder estatal de la dictadura y por otro, el de personas que realizan actos de violencia callejera o de protestas de diferentes formas y cómo se igualan, por eso lo de los dos demonios, cómo se igualan para intentar equiparar ambos lados. Y me está pareciendo muy interesante, lo acabo de empezar, pero me está pareciendo muy interesante, no solo porque sociológicamente es un análisis que me gusta, sino que veo muchos paralelismos con la historia de España y la guerra civil y bueno, incluso lo que estamos viviendo hoy en Qué día. interesante. Es un poco volver a lo que decía nuestra amiga Rebeca Rebecca Sontag. Iba a decir Sontig, o sea, de verdad, ya ni siquiera Sontag, es Sontig. Rebeca Solnit, Dios. Aquello que decía ella del poder del discurso, ¿no? Exacto. Al final me acabas igualando dos cosas porque a ti te parece bien, obviando determinadas peculiaridades para que, uy, sí, los dos son iguales de malos. Justo eso. Pues a lo mejor no, amigo mío. Justo eso, es el intentar igualar dos partes sin tener en cuenta las diferencias en muchos sentidos. Entonces me parece muy, muy interesante. Lo acabo de empezar, o sea que todavía me queda, pero sí que creo que tiene potencial de Qué guay. superíndice. Me parece muy bien. Y nada, Julia, un placer compartir contigo este ratito, no solo en la distancia, sino que además añadiendo un toque alcohólico. Creo que ha salido bien. ¿Tú cuántas cervezas llevas? No, solo me he tomado una. Ah, vale, genial. Bueno, pues nada, entonces el borracho soy yo. Y eres el que más ha hablado, o sea que verás cuando... ¡Hola, la botella! Menos mal que no se ve. Bueno, Vale, en el próximo, cuando me toque a mí traer libro, me bebo una botella como tú. me lo debes. Bueno, pues nada, un placer hablar contigo. Ay. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Julia.